Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la lección de escuela sabática. Y pues estoy muy contento, muy feliz, por dos motivos, porque ya se acerca el día sábado, ya se acerca el día del Señor, en el que vamos a poder estar juntos alabando al Señor, obviamente cada uno en su iglesia, pero todos juntos en alabanza, en espíritu y en verdad, adorando a nuestro Padre Celestial. El sábado es el mejor, el más maravilloso de todos los días. Y gracias al Señor porque nos ha regalado un don tan lindo y tan maravilloso como este día. Y lo segundo por lo que estoy tan contento es porque estoy con ustedes, porque aquí estoy para que estudiemos la palabra del Señor, para que hagamos hoy, toca el repaso de la lección. Ya hemos estudiado día a día y hoy nos toca repasar lo que hemos estudiado durante toda la semana. Así que hoy tenemos el repaso de la lección, lección que se titulaba Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Así que, pues antes de que comencemos nuestro estudio, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud, porque en tu inmenso amor y misericordia nos regalas la oportunidad de estar ante tu presencia. Nos regalas la oportunidad de acercarnos a ti para estar en comunión contigo, para estudiar tu palabra, para aprender de ella, para extraer enseñanzas importantes para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque nos permites levantarnos a un nuevo día de labores, y también, Señor, porque ya este es el día de la preparación, un día en el que nos preparamos para recibir el precioso sábado en el que estaremos un día entero y completo solamente dedicado para ti, a tu servicio, a la adoración y a la alabanza a ti, Señor. Padre bueno, suplicamos pues entonces que el Espíritu Santo esté con nosotros para que nos dirija en el estudio, para que sea Él el que nos instruye, para que sea Él el que nos abre la mente y nos ayuda a encontrar las enseñanzas que necesitamos para nuestra vida espiritual en el estudio de tu palabra. Pero que también, Señor, sea Él el que nos dirige y el que nos capacita para que podamos poner en práctica estas cosas. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La misión en favor de los no alcanzados, la primera parte. Durante esta semana estuvimos estudiando un pasaje bastante, diríamos, de la siguiente manera, fascinante. Es un pasaje muy interesante porque estamos viendo a un gran erudito de la palabra del Señor hacer un excelente trabajo a la hora de llevar a cabo la misión que Dios le llevó. Y no porque fuera un gran erudito, porque los apóstoles, algunos de ellos incluso pescadores, también realizaron unas obras maravillosas. Y en el caso de Pablo, y en el caso de todos los demás que han realizado esas obras tan maravillosas, la han hecho porque se han dejado guiar por el Espíritu Santo a la hora de presentar la palabra de Dios, de presentar a Cristo Jesús a las personas que lo necesitan. Y durante esta semana estuvimos viendo el hecho de que Pablo estuvo presentando a Dios ante unos personajes muy particulares. Y lo primero que estudiamos es el hecho de que Pablo llega a Atenas. Y Pablo llega a Atenas, pero en su mente, cuando Pablo llega a Atenas, en su mente siempre estaba el cómo voy a presentar aquí a Cristo Jesús. A donde Pablo iba, a cualquier lugar que Pablo llegaba, en cualquier lugar que Pablo estaba, en su mente solamente había una meta, y es ¿cómo voy a presentar a Cristo Jesús aquí? Es decir, en su mente solamente había una obra que realizar, y era presentar a Cristo Jesús. Esa era
su mayor y más importante obra en toda su vida. Era lo que él quería hacer, era lo que él necesitaba hacer, era lo que él soñaba hacer. Y a donde llegaba, a donde estaba, a cualquier lugar donde él pudiera llegar, pudiera habitar, siempre su preocupación principal era: ¿cómo voy a presentar a Cristo Jesús? Él no podía vivir, él no podía existir si no estaba presentando a Cristo Jesús a las personas que no lo conocían. Y pues llegó a Atenas. Y cuando llega a Atenas, en lo primero que se fija es en cómo esta ciudad está llena de idolatría. Pablo conocía la historia de esta nación, conocía la historia de este pueblo, pero se da cuenta de cómo la idolatría llenaba esta ciudad. Pero él no se centra en observar las cosas negativas. Él empieza a pensar, a observar, a aprender de lo que está mirando, de lo que está observando, de todo lo que ve, de todo lo que experimenta en aquella ciudad. Empieza a empaparse de todo lo que observa, de todo lo que experimenta, de todo lo que lee. Empieza a absorber, a aprender y sobre todo a extraer lo que le puede servir para poder presentar a Cristo Jesús a estas personas. Era lo que estaba gobernando en ese momento su mente: cómo presentar a Cristo Jesús. Y pues obviamente el lugar más frecuentado de todas esas ciudades de aquella época era el mercado. Pablo sabía que no se podía acercar a estas personas de la misma manera que se acercaba a un judío o a un gentil creyente, o sea, a un gentil que ya creía en la fe judía. No era lo mismo presentarse o presentar la verdad a una persona que ya creía que presentarle esa verdad a personas que no creían, a personas no creyentes, a personas quizás que no tenían ninguna creencia o personas que estaban sumidas en la idolatría y que no conocían al Dios verdadero. Y pues nosotros, en nuestro trasfondo actual, también tratamos con ese tipo de personas. Nosotros también encontramos que en nuestro mundo hay un mundo lleno de idolatría, una idolatría quizás disfrazada de otra manera, de otras formas, con disfraces distintos, pero al fin y al cabo, cargado de idolatría es nuestro contexto también en el día de hoy, y también cargado de incredulidad, también disfrazada de con otras vestimentas, quizás con otros disfraces como la evolución, como el ateísmo, el agnosticismo, no sé cuántas otras formas de no creer. Pero también tenemos esas dificultades. Y la experiencia que tuvo Pablo puede servirnos muchísimo a la hora de nosotros presentar la verdad ante las personas que no creen o que están sumidas en la idolatría, en otros tipos de idolatría o en tipos de idolatría disfrazadas distinta. Así que él se presenta en el mercado y empieza a hablar del Evangelio, empieza a presentarle a estas personas la palabra del Señor, y entre sus oyentes, entre aquellos que le estaban escuchando, estaban los conocidos como epicúreos y estoicos. La palabra de Dios, el pasaje bíblico, nos menciona que los atenienses no estaban interesados en otra cosa sino en hablar y escuchar cosas que fueran nuevas. En el versículo 21 del capítulo 17 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es evidente que para Pablo
fue impactante ver cómo la idolatría gobernaba literalmente aquella ciudad. Todas las ciudades de aquella época eran paganas, eran idólatras. Pero realmente Atenas se había esforzado en llevar esto a su nivel máximo. Habían altares y dioses de todo tipo. No querían dejar ningún espacio a ningún tipo de dios por fuera de su panteón de dioses. Querían estar cubiertos por completo de todo tipo de dioses. Entonces, mientras hablaba en el mercado a los estoicos y a los epicúreos, dice la Biblia que aquella nueva doctrina estaba causando curiosidad, estaba causando excitación entre los que escuchaban allí en el mercado. Así que a Pablo se le lleva a un lugar que es conocido como el Areópago. Era un lugar donde se llevaban a cabo discusiones de tipo político, pero también de tipo religioso. O sea, allí se llevaban las cuestiones legales en el Areópago, se llevaban a cabo las cuestiones legales y también las cuestiones religiosas. El caso es que Pablo no estaba teniendo que enfrentar ninguna cuestión legal, o sea, en el momento no se le estaba enjuiciando por absolutamente nada. Era una curiosidad por sus nuevas ideas religiosas. Entonces el Areópago en ese momento se iba a utilizar por una cuestión religiosa y era escuchar las nuevas ideas, las ideas revolucionarias y fantásticas que estaba presentando Pablo en la ideología de presentar a Cristo Jesús, que para ellos era súper extraña. En el versículo 21 dice que los atenienses no hacían más que hablar y escuchar de novedades. Eso lo leímos en el versículo 21 hace un momento. Y pues no significa que ellos fueran perezosos, no significa que no se dedicaran a nada más. Lo que está dando a entender Lucas allí es que sus intereses intelectuales, no en cuanto a lo que iban a hacer o dejaban de hacer en cuanto a sus actividades laborales, sino en cuanto a sus ideas, en cuanto a sus intereses intelectuales, dice que solamente se interesaban en hablar o en escuchar cosas que fueran nuevas, cosas nuevas. Durante muchos siglos Atenas era considerada el centro cultural y filosófico por excelencia. Así que era normal que allí se concentraran los grandes pensadores con influencias tan grandes como algunos que llegaron aún hasta nuestra época, como Aristóteles, Platón, que eran grandes. Sócrates, por ejemplo, eran grandes pensadores que su influencia llegó incluso hasta nuestros tiempos. Pablo había esperado que el Espíritu Santo pudiese utilizar esos conocimientos que había adquirido mientras caminaba, mientras observaba, mientras leía, porque él sabía que sus propias capacidades por sí mismas no eran una garantía. Él anhelaba que fuera el Espíritu Santo quien lo guiara, quien lo llevara a través de esta aventura que había comenzado en Atenas. Así que Pablo comienza a hablar a los atenienses en el Areópago. Y allí en el Areópago empieza a hablar con los atenienses, pero la técnica de Pablo se centra en algo que nosotros deberíamos aprender siempre. Y es que lleva a cabo algunos puntos que nosotros deberíamos de recordar y de siempre poner en práctica. Primero, empieza por elogiar las virtudes, las cosas buenas que tenían los atenienses. Y eso es lo religiosos que eran. O sea, espiritualmente eran muy religiosos. Pablo estaba elogiando a los paganos, aun cuando su religión era absolutamente errónea.
y sabía y estaba consciente de que era completamente erróneo, que estaban completamente equivocados, él no se centra a señalarles sus errores, se centra en elogiar lo que había de bueno en ellos, y era su religiosidad, su devoción, su espiritualidad. Era algo que él quería poner en relieve, exaltarlo, porque de esa manera podía captar su atención, pero también su interés. También les muestra a los atenienses que se interesaba por ellos, porque les dice, porque al pasar y observar los monumentos de su culto, es decir, les da a entender que está interesado, que no llega a hablar por hablar, sino que ha dedicado tiempo en observar, en leer, en investigar, en analizar todo lo que había, es decir, que estaba interesado en ellos, que no era simplemente hablar por hablar, sino que tenía realmente un interés en ellos. Y finalmente llega al punto más álgido, al punto más importante, por decirlo así, al anzuelo, a lo que iba a engancharlo y a llamar la atención de ellos y a fijar su atención en él por completo, y es al mencionarles el hecho de que ellos tenían un altar a un Dios no conocido, a un Dios desconocido. Pablo aprovechó lo que podía considerar que era un terreno común entre ellos y él. Que nosotros también deberíamos de aprender eso. Deberíamos aprender a encontrar, a hallar un punto en común con las personas con las que estamos hablando y queremos o deseamos presentarles la palabra del Señor. Él, en este monumento al Dios no conocido, aprovecha eso para llevarlos a ellos a un terreno que fuera común para ellos y para él. Para ellos, porque no era desconocido, era algo muy conocido y familiar para estas personas el hecho de que existiese ese altar, ese monumento a ese Dios no conocido. Porque no querían dejar nada al azar. Querían, si por algún motivo había un Dios que ellos no conocían, pues ese también quedaba incluido allí. Entonces era algo conocido para ellos. Y Pablo podía utilizar eso para llevarlos a su terreno y que fuera un terreno común para ambos. Es decir, ¿estaban equivocados? Sí, estaban equivocados, pero Pablo en un principio no quería centrarse en lo errados que estaban ellos, sino en tenerlos en un lugar que fuera, en un terreno que fuera común para los dos, elogiándolos, dándoles a entender que se interesaba realmente por ellos y tomando algo que fuera común tanto para ellos como para él y poderlos tener en un terreno en común. Eso es algo que es muy inteligente y es inspirado por el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que lo movió durante toda su experiencia para que hiciera las cosas de la manera correcta para poder alcanzar a los que más pudiese alcanzar. Ahora, ¿cómo presentamos ahora un Dios nuevo a unas personas que no conocen ese Dios? Pues entonces, Pablo les demuestra que se preocupaba lo suficiente por ellos y por las cosas espirituales como para exaltar el hecho de que ellos también se preocupaban lo suficiente por las cosas espirituales, por las cosas devocionales. En su devoción eran tan demasiadamente buenos en ese aspecto que incluso habían alcanzado a hacer un altar a alguien que no conocían. Las palabras de Pablo, cuando empieza a hablar, eran palabras que eran intrigantes. ¿Por qué eran intrigantes? Porque Pablo relaciona a ese Dios que no conocían con un Dios que es creador, con un Dios creador del cielo y de la tierra, según los versículos 24 al 27.
creador del cielo y de la tierra, que no habita en templos ni hechos por las manos humanas, ni es honrado por las manos de los hombres, sino que al revés, es un Dios que está totalmente en contraposición con la idea de los dioses paganos a los que ellos servían. ¿Por qué? Porque el Dios que presenta Pablo es un Dios intrigante para ellos, porque es un Dios que carece de todas las características grotescas de sus dioses paganos. Es decir, no era un Dios egoísta, que se centraba en su propia arrogancia y en que los demás solamente les sirvieran y les dieran. No era un Dios cruel, porque el Dios que les estaba presentando Pablo no solamente era el Dios creador de todo, sino que además proveía con amor para todas sus criaturas, y que además pasaba por alto el tiempo de su ignorancia y los llamaba ahora a entrar en una relación de comunión con Él, de perdón, de misericordia, de amor. Era un Dios intrigante, era un Dios particular, era un Dios diferente de todos los dioses a los que ellos servían. Era un Dios realmente diferente. Pablo primero elogia su percepción espiritual. Muestra que ha estudiado sus creencias, es decir, que se interesa por ellos. Luego les habla de una cosa en particular que había descubierto allí mientras caminaba y estudiaba su ciudad, el altar al Dios no conocido. Después comparte el aspecto de ese Dios no conocido que sabía que ellos iban a necesitar, es decir, que estaban necesitando desesperadamente, estaban habituados a servir, a honrar a dioses grotescos, a dioses exigentes, a dioses crueles, a dioses con características que tenían defectos que eran típicos de los humanos: egoísmo, crueldad, arrogancia, demandantes de los demás. Y ahora Pablo sabía que estaban necesitados, con gran necesidad, de ese Dios de amor misericordioso, lleno de paciencia, pero sobre todo, cuya esencia era amor y servicio por sus criaturas, porque había llegado hasta el punto de dar a su propio Hijo para que sus criaturas pudieran llegar nuevamente a estar en comunión con Él. Y por último, cuando les ha mostrado todo eso, entonces les lanza la advertencia en cuanto a que Dios va a tener en algún momento un juicio, va a juzgar al mundo con justicia. Finalmente, Pablo, después de dar todo su discurso, como veíamos, finalmente presenta al Dios que va a prestar o que va a juzgar al mundo. El versículo 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora Pablo concluye su mensaje, es decir, Pablo logra dar, sin perder la atención, el interés y la curiosidad de los que le escuchaban, logra dar su mensaje hasta el final, hasta presentar a Cristo Jesús, a aquel que vino, vivió, murió y resucitó, y el cual juzgará al mundo con justicia. Y eso llega al clímax de su presentación. Y en ese punto, todos ahora, habiendo escuchado cabalmente y con interés todo el mensaje, sin ningún tipo de animosidad malsana, sino realmente habiendo
o sea, con una conciencia clara de que habían escuchado por completo el mensaje, ahora podían todos tomar una decisión. Y hubieron tres grupos, hubieron tres clases de decisiones, que es lo que normalmente y más comúnmente podemos encontrar aún en el día de hoy y es natural en el ser humano. Y esos tres grupos, esos tres tipos de decisión son los siguientes. Primero, los que rechazan de plano el mensaje. Y pues ese grupo está reflejado en el versículo 32 cuando dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, es decir, los burladores, los que definitivamente rechazan el mensaje que se les ha presentado, aun cuando se les presentó con inteligencia, se les presentó con argumentación lógica y además mostrando evidencias incluso de sus propios autores, donde Pablo mostró que realmente tenía conocimiento, que había estudiado y que los conocía, que realmente tenía interés en ellos. El segundo grupo es el grupo de los que no aceptan de inmediato, pero que anhelan volver a escuchar, es decir, no se quedan simplemente con lo primero que les dieron. Quieren investigar más, quieren volver a oír, quedan con hambre de saber más y quieren escuchar más y que finalmente también llegan a conocer y a aceptar a Cristo Jesús. Y el tercer grupo, entre los que estaban el Areópagita y una mujer Dámaris de la ciudad, es los que de plano, de entrada, dicen sí, aceptan el mensaje de Cristo. Estos tres grupos los vamos a encontrar. Yo añadiría un cuarto grupo que no está aquí en la palabra de Dios, pero que en mi experiencia los he visto, es los que siguen estudiando, pero que al final nunca llegan a decidirse completamente. Porque las cosas de esta vida, una cosa y la otra, y finalmente, pues no terminan de decidirse al final. Al final siempre se quedan allí, como en la frontera y nunca se deciden. Que este tipo de personas sí que está mencionada por Cristo Jesús en la parábola del sembrador, donde las semillas caen en diferentes terrenos. Esos tres tipos de personas los encontramos siempre que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que tener muy claro que la obra no la realizamos nosotros. La obra la realiza es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que al trabajar en el corazón de las personas mueve a la decisión de ellas. Y algunos rechazarán de plano, otros no aceptan de una, pero sí que quieren seguir estudiando y finalmente también pueden llegar a aceptar el mensaje, y otros finalmente nunca llegarán, aunque siguen estudiando y aunque sienten un cierto aprecio por el Evangelio, al final nunca llegan a aceptar del todo, se quedan siempre allí como en la frontera. Y el tercer grupo, que es el grupo de los que son la parábola del sembrador los menciona como la tierra buena, la buena tierra abonada, que de una prenden la plantita, crece inmediatamente. Ahora que la gente realmente, o sea, es que las personas en ese momento realmente habían escuchado, realmente habían captado el mensaje, porque realmente habían estado interesados, ya fueran por la curiosidad o por lo que sea, pero realmente habían estado interesados en escuchar y habían escuchado con atención el mensaje que Pablo les había dado. Y ahora que realmente la gente había escuchado y había comprendido ese mensaje, ahora tenían que decidir. Y cada quien tomó su decisión.
Mis queridos hermanos, creo que la experiencia de Pablo en Atenas es una experiencia que nos puede dejar grandes lecciones y durante la semana las estuvimos estudiando, sobre todo en nuestra metodología de trabajo. Nos da pautas muy importantes, válidas y efectivas a la hora de nosotros realizar nuestro trabajo al presentar, o sea, nuestro trabajo en la misión que el Padre Celestial nos ha dado. Nos deja pautas importantes, nos deja metodologías. Hemos podido aprender formas, maneras de cómo afrontar, de cómo afrontar el reto de presentar a nuestro Señor Jesucristo en una sociedad quizás atea, idólatra, que no conoce al Señor Jesucristo de verdad. Por ejemplo, hay lugares donde no conocen a nuestro Dios, como podríamos decir los budistas, como podríamos decir los evolucionistas, los hinduistas. Hay religiones en donde seríamos nosotros presentando a un nuevo Dios. Y pues también encontramos muchas otras formas en nuestro mundo, en nuestra sociedad actual. Pero lo importante es que la palabra de Dios nos está dando pautas, formas y maneras en que el Espíritu Santo nos puede ayudar para poder alcanzar a la mayor cantidad posible de personas. Es decir, no significa que todas van a aceptar el Evangelio, pero que son formas y maneras en las que vamos a poder llevar el Evangelio a que las personas puedan realmente escuchar y comprender el mensaje y que en base a eso puedan tomar su decisión, ya sea en favor o en contra del Evangelio, pero que realmente lo escuchen y lo entiendan. Más allá, más allá no podemos llegar nosotros, más allá solamente es el terreno del trabajo del Espíritu Santo. Y yo quiero invitarles, mis hermanos, para que nos pongamos en la labor yo les aconsejaría, tomen apunte, tomen nota de estas pautas que hemos estudiado durante la semana para presentar el Evangelio en estos ámbitos especiales como en el que se presentó Pablo en ese momento. Inclusive se pueden contextualizar estas pautas, podríamos contextualizarla incluso para las sociedades que ya conocen a Cristo Jesús y que dicen servir a Cristo Jesús, pero que mentiras, no se está sirviendo a Cristo Jesús sino al ser humano. Hoy en día lo vemos mucho en muchos sentidos. No quiero mencionar por nombre, pero hay muchos campos en donde se supone que se sirve a Cristo Jesús, pero realmente se está sirviendo es al hombre, no a Dios. Y podemos estas pautas quizás darles una nueva contextualización y poderlas aplicar en nuevos contextos, que estén quizás diferentes, pero se contextualizan y en esos nuevos contextos poder aplicar de pronto principios básicos de estas pautas que hemos aprendido durante esta semana. Mis queridos hermanos, les invito para que compartan este mensaje, para que compartan este video, compártanlo con todas las personas que más puedan, con hermanos de la iglesia, con amigos, con familia. Compartan la palabra del Señor y vamos a ir ayudando en la obra de la evangelización, en la misión que el Señor nos ha dado. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que podamos compartir juntos de este mensaje. Y déjanos tus comentarios. ¿Qué fue lo que más te gustó de la lección de esta semana? ¿Qué fue lo que más te gustó de la forma como Pablo presentó la palabra de Dios en este contexto específico de su visita a Atenas?
¿Qué fue lo que más te gustó de todo eso? Y además también puedes decirnos cuál fue la enseñanza que has extraído propiamente para tu vida y que puede ser útil también para nuestra vida espiritual. Y pues creo que ya no es nada más, mis queridos hermanos. Solamente desearles que tengan un muy feliz día, de antemano un muy feliz sábado y que Dios les bendiga.